Bueno, buenos días, iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, estoy muy contento de estar acá nuevamente. A mí me edifica mucho porque el que más aprende soy yo, porque me expongo más a la palabra, ¿cierto? Cuando uno está acá, pues tiene que obviamente prepararse en oración, sus tiempos con Dios, pero además de eso hay que profundizar, hay que investigar un poquito más. Y creo que lo que más recuerdo cuando estudio la palabra son los mensajes que Dios pone en mi corazón cuando hablo aquí adelante, porque siempre quedan en mi mente, los recuerdo mucho, incluso creo que más que los devocionales, me queda más los mensajes que Dios pone en mi corazón. Bueno, muy bien, hoy vamos a hablar de una historia bien espectacular, bien chévere, una de las historias más conocidas acerca de Jesús, y es cuando Él lava los pies de sus discípulos. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Esa es muy conocida, ¿cierto? Esa historia nos habla de un acto de amor, un acto de humildad, un acto bien importante que hizo Jesús. Pero yo quiero darle un enfoque un poco diferente a lo que normalmente escuchamos del amor y la humildad, más un enfoque del ejemplo, ¿sí? Que es lo que nosotros como iglesia hemos estado trabajando con nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y por eso precisamente ellos pasan acá adelante, porque nosotros tenemos la responsabilidad de darles un testimonio, de darles un ejemplo, de prepararlos y enviarlos para que ellos cumplan el propósito y el plan que Dios tiene para sus vidas. Que ellos pasen acá adelante no es un relleno más de nuestro tiempo con Dios aquí, sino eso tiene un plan y un propósito especial. Muy bien, ¿a cuántos les gusta el atletismo aquí? ¿O conocen algo de atletismo? Muy bien, entonces ahorita vamos a dar un ejemplo bien chévere sobre el atletismo. Bueno, quiero que me acompañen primero a Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 17. Pero antes quiero que me acompañen a orar por este tiempo y por el mensaje. Señor, gracias por el privilegio que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque podemos escuchar tu palabra con libertad, podemos tener un lugar como nuestra iglesia para escucharla. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a todos los que estamos acá con un propósito especial. Hoy esta palabra, Señor, es para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Y yo te pido, Espíritu Santo, te pido, Señor Jesús, que tú hables a los corazones de cada uno de nosotros, que tú nos enseñes, que tú nos corrijas, que tú nos muestres, que tú nos des respuestas el día de hoy, porque te necesitamos, te anhelamos. Tu palabra es lo más precioso que nosotros tenemos, es tu voz misma, y queremos escucharla con pasión, queremos escucharla con esa buena actitud, con ese buen deseo. Queremos ser esa buena tierra, Señor, donde tu palabra sea sembrada, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra, por favor, cubra la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor, y que seas tú trayendo consuelo, restauración, renovación de la mente y llenando cada vacío que pueda haber en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, entonces Juan capítulo 13 del 1 al 17. Nos habla del ejemplo que nos dejó Jesús. ¿Estamos todos allí? Listo, acompáñenme entonces. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra, y ahora lo amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme.
Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Bueno, entonces, como les decía, esa es una de las historias que todos nos sabemos, ¿cierto? Es una de las historias más grandes de amor y humildad, de las expresiones más grandes de amor y humildad que tuvo Jesús hacia sus discípulos. Entonces, imagínense ustedes ese momento, allí en esa cena. Las mesas en ese tiempo eran como en forma de U. Entonces usted imagínese en esa cena en forma de U, Jesús sentado a un lado, y de repente entonces Jesús se levanta, dice que se quita su vestido, lo que llevaba puesto, y se coloca una toalla, prepara el agua, todas las cosas, y empieza a lavarle los pies a los discípulos uno a uno. ¿Usted se imagina cómo estaban los pies de los discípulos en ese momento? Terribles. Claro, porque ellos normalmente no, en esa época ellos tenían solo sandalias. Nosotros ahorita tenemos aparentemente los pies bonitos, ¿cierto? Pero imagínense ese acto, ese ejemplo que realiza Jesús en ese momento. Bueno, entonces, para los que les gusta el atletismo, ¿ustedes conocen la prueba de relevos? ¿Sí han visto la prueba de relevos? Que es la que corre en 400 metros, son 4 corredores, cada uno corre 100 metros. Bueno, entonces, imagínense por un momento la pista de atletismo, son 400 metros que tiene la pista. Entonces es una carrera de relevos, son 400 metros, 100 metros tiene que correr cada uno. Entonces, en este tipo de carreras, ellos llevan en la mano un testimonio, se llama un testimonio. Un testigo, perdón, no testimonio, un testigo. Se llama una posta, ¿sí? Que es un palito que ellos llevan y que tienen que traspasarle a los que van allí adelante. Pero algo curioso de este tipo de pruebas es que no gana necesariamente el equipo que sea el más rápido, aunque tiene importancia, claro, tienen que correr rápido, ¿sí? Pero normalmente no gana el equipo que va más rápido, sino el equipo que entrega mejor el testigo, ¿sí? El que entrega mejor el testigo. Ahora, si alguno deja caer el testigo, hasta ahí llegó todo. Hasta ahí llegó la preparación, hasta ahí llegó el equipo, hasta ahí llegó la prueba, apague y vámonos, como dicen. No hay nada más que hacer. En la vida nos ocurre algo parecido. Todos hemos recibido un testigo, ¿cierto? Todos hemos recibido algún tipo de ejemplo. Sea por nuestros padres que nos entregaron un ejemplo, sea por nuestros maestros que nos entregaron otro tipo de ejemplo, o sean aquellas personas que nos han liderado en la vida. Entonces, nosotros también tenemos la responsabilidad de entregar un ejemplo y un testigo, ¿sí? Los hijos observan a sus padres. Los empleados observan también a sus jefes, los estudiantes observan a sus profesores y la iglesia también observa a sus líderes. Pero entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos es no si estamos entregando un testigo, sino qué estamos nosotros entregando. La historia de Juan 13 nos dice eso. Jesús en sus últimos momentos lo que hizo fue dejarle un ejemplo que marcara el corazón de los discípulos. Ya eran sus últimos momentos, los últimos días que él iba a estar con aquellas personas con las que había caminado, con las que había enseñado, y pronto estaba también su partida. Y los discípulos eran los encargados de continuar esa carrera. En la prueba de atletismo,
una sola persona no corre los 400 metros, cada uno corre 100 metros. Entonces Jesús toma esa toalla, se arrodilla y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Entonces es como si estuviera entregándoles ese testigo. Jesús era como si le estuviera diciendo: así como yo viví, yo quiero que ustedes vivan. Así como yo los amé, yo quiero que ustedes amen. Así como yo los he servido, yo quiero que ustedes sirvan a otro. Entonces Jesús por eso también dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces Jesús entregó ese testigo del amor, de la humildad, del servicio. Ese fue el ejemplo que Él quería que ellos guardaran en su corazón en ese último momento. Y hemos visto muchas historias de Jesús, conocemos muchas historias, vemos cómo Jesús cuando estaba con sus discípulos hacía muchos milagros, muchas cosas, pero creo que estas de las historias como más relevantes para que los discípulos entendieran de qué trataba todo ese tiempo que Jesús estuvo con ellos. O sea, cuál era el propósito, cuál era la visión que Jesús tenía con ellos. Entonces, todos tenemos esta responsabilidad y es de entregar un testigo, pero no solamente entregarlo, sino cómo lo estamos entregando y qué es lo que estamos entregando. En estos tiempos de temas políticos, vemos que todos quieren liderar, ¿cierto? Todos quieren ganarse la aprobación del pueblo, de los ciudadanos. Todos quieren figurar como el mejor, todos quieren hablar más duro, todos quieren amenazar al otro, y así han estado. Pero ¿cuántos de ellos están dispuestos a servirnos a nosotros? Esa es la pregunta que debemos hacernos también nosotros como ciudadanos. ¿Cuántos de esos que están allí aspirando a ser presidentes están dispuestos a servirnos a nosotros? Es difícil, ¿cierto? De pronto no. Entonces, tenemos una responsabilidad importante de dejar un ejemplo también a las nuevas generaciones. Y esa es una de las motivaciones por las cuales mi esposita y yo servimos en el grupo de adolescentes y jóvenes, porque trabajar con adolescentes y jóvenes no es nada fácil, es una población bien compleja, ¿sí? Pero es uno de las inspiraciones que nosotros tenemos, es poder entregar algo para que ellos sigan esa carrera, para que más adelante también Emita, cuando haga parte del grupo de adolescentes y jóvenes, ella pueda tener a alguien también que se interese en ella, que quiera invertir tiempo en ella, que quiera cuidarla, que quiera pastorearla. Entonces, esa es una de las motivaciones que nosotros como familia tenemos para encargarnos y pastorear este grupo. Entonces, ahora, ¿cómo podemos nosotros dejar ejemplo? ¿Cómo podemos nosotros dejar ese testigo en manos de nuestros hijos, en manos de las personas que nos colaboran en la empresa, en manos de nuestros amigos, en manos de nuestros compañeros, de nuestros vecinos? Hay dos cosas importantes que tenemos que asegurarnos para dejar el ejemplo correcto, porque podemos dejar cualquier ejemplo, ¿sí? Puede que no sea el mejor, pero el objetivo y por lo cual Jesús hizo este acto es para que nosotros dejemos el mejor ejemplo, ¿sí? Y son dos cosas importantes. Una es el amor, llenarnos primero del amor de Dios. O sea, nosotros no podemos ser ejemplo si nuestro corazón no está lleno del amor de Dios. Es muy difícil porque no vamos a dejar el buen ejemplo. Entonces, papitos, si usted quiere dejarle un buen ejemplo, un buen testigo a sus hijos, usted lo primero que tiene que asegurarse es de llenarse del amor de Dios. ¿Y cómo hace eso? Bueno, eso lo hace desarrollando una relación personal con Jesús. Y eso se trabaja todos los días. Por eso allí estamos mostrando en el separador cómo hacer un tiempo con Dios, cómo hacer un devocional, porque de ahí parte todo. Si tú quieres dejar un buen ejemplo, de ahí tienes que partir, llenarte del amor de Dios. Y el segundo es que tú te asegures que tu identidad está anclada en Jesús. O sea, que tú sepas quién eres, para qué estás, por qué estás en este mundo, cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, para ser eficientes con el ejemplo, debemos asegurarnos primero de esas dos cosas, de estar llenos del amor de Dios y que nuestra identidad esté anclada en Jesús.
Ojo lo que Jesús dijo en Juan 13, dijo, Jesús dice que había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Entonces nos está dando un tip bien importante, llenarnos de su amor. Él estaba lleno del amor de Dios. Luego dice que Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Eso es identidad. Él tenía clarísimo de dónde venía y para dónde iba. Entonces vivimos en una generación donde todos quieren ser escuchados, pero pocos quieren ser ejemplo. Y eso lo vemos en nuestros líderes políticos de ahora. Nuestros hijos necesitan ejemplos, los matrimonios necesitan también ejemplos, las empresas necesitan ejemplos y las iglesias también necesitan ejemplos. El problema que tenemos en el mundo pues no es la falta de información, sino es la falta de modelos, de personas que estén dispuestas a seguir ese ejemplo que hizo Jesús con sus discípulos, de poder servirles y a través de un acto de lavarles los pies, demostrarles lo que ellos tenían que hacer como líderes, lo que ellos tenían que expandir al mundo. Quiero que hagamos un paréntesis y leamos un momentico Lucas 22-24. Porque antes de esta acción que tuvo Jesús con sus discípulos de lavarles los pies, hubo algo que pasó con los discípulos, y es que ellos empezaron a preguntarse, bueno, ¿quién será el más importante? ¿Quién será aquí el cabecilla, el duro, el líder? Entonces vamos a ver lo que Jesús les dijo. ¿Ya estamos? Listo. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces ahí vemos que todos los líderes son prepotentes, todos quieren buscar lo suyo. Entonces no se case con ninguno, ¿sí? Ponga su mirada en Jesús, ¿sí? Todos son iguales, ahí no hay nada que hacer. Pues hay que elegir el menos peor, ¿no? Pero ese menos peor, pues la idea es que esté alineado con nuestros principios, al menos que tenga algo, ¿no? Entonces ahí les di un tip. Estoy haciendo política, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, ¿en qué áreas nosotros tenemos que ser ejemplo? Primero, el ejemplo comienza en casa. Papitos, tenemos la responsabilidad de dejarle ejemplo a nuestros hijos. Y el mejor ejemplo que podemos darles es Jesús, es modelar a Jesús. Ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos darle. Antes de nosotros ser líderes afuera, debemos ser ejemplo en nuestras casas. Como esposos también. Un esposo no demuestra amor solamente con palabras. ¿Sí? Esposos. Que a veces queremos estar bien con nuestras esposas solamente hablándoles bonito y no. Las esposas también necesitan esos actos de servicio, ¿sí? Que nos pongamos el delantal. Mire el ejemplo de Jesús, que lavemos la loza, tendamos la cama, el bañito, todas esas cosas, todo eso funciona. Eso es. Ayer, pero ojo, esposas. Ojo. No, porque es que las esposas también son tremendas. Ayer el grupo de hombres parecía una sesión de psicología, yo no sé.
Porque estábamos hablando un tema relacionado con el ejemplo, ¿sí? Como esposos, lo que nosotros tenemos lo que Dios nos habla que tenemos que hacer con nuestras esposas, que alabarla, que hablarle bonito, que ayudarle. Entonces ahí salieron unos que decían, no, pero es que yo lavo la loza, pero es que se enfoca solamente en que la lavo mal y no sé qué. Sí. Entonces, esposas, no se enfoquen solamente ahí en la manchita que quedó, no. O sea, valoren también eso, que hacemos un esfuerzo importante. Entonces, el esposo debe demostrar, debe ser ejemplo de respeto, de paciencia, dedicar tiempo a su hogar, a su familia, de servicio y también de fidelidad a su esposa. Entonces, esposos, hombres, la pregunta es, ¿estoy sirviendo a mi esposa así como Cristo nos sirvió a nosotros? Así como que Cristo nos dejó el ejemplo. Esposas, ustedes también tienen que ser ejemplo de comprensión, de apoyo, de respeto y de sabiduría. ¿Por qué, papito y mamita? Esposo y esposa, porque sus hijos, nuestros hijos, nos están viendo. Ese es el ejemplo más poderoso que nosotros podemos darles, porque nosotros podemos sermonearlos todo lo que ustedes quieran, pero lo que más les va a quedar grabado en su mente y en su corazón es ese ejemplo. Es como tu esposo tratas a tu esposa, cómo la abrazas, cómo la cuidas, cómo te sientas a orar por ella, cómo le ayudas, y tu esposa, cómo levantas las manos de tu esposo cuando los momentos están difíciles, cuando de pronto la situación laboral está compleja, cuando no hay para pagar el arriendo, cuando no hay para pagar el estudio. Ahí es donde se ve verdaderamente el ejemplo. Entonces, de ahí, de esposo y esposa, el ejemplo continúa con nuestros hijos. Entonces, los hijos, como hablábamos, no aprenden más de nuestros actos que de nuestros sermones. Ellos observan cómo estamos hablando, cómo estamos reaccionando, cómo estamos esposos tratando a mamá, cómo estamos tratando a papá, porque ese también va a ser su ejemplo de cómo van a tratar a su esposa y a su esposo. ¿Cómo actuamos cuando nadie nos ve? Entonces Jesús nos enseñó con hechos. Entonces nuestros hijos necesitan ver la fe en acción, necesitan ver la fe caminando todos los días, ¿sí? Porque nuestros hijos pueden olvidar los consejos que nosotros les damos, las charlas que tenemos con ellas, pero el ejemplo que nosotros les damos nunca lo van a olvidar. Listo. ¿Qué otro ejemplo nosotros necesitamos dar? Y es el ejemplo en el trabajo, que es bien difícil también, ¿cierto? Juan 13 muestra que Jesús estaba haciendo una tarea que nadie quería hacer. Esa tarea que Jesús hizo de lavarle los pies a los discípulos era la designada al siervo más humilde de la casa. Ese era el que tenía que lavar los pies. Y por eso Jesús dice también la palabra que se humilló, ¿no? Que se humilló hasta lo más bajo, hasta lo más profundo, para hacerse igual a nosotros. Entonces, esto también aplica en nuestro trabajo como empleados. Ser ejemplo, ¿qué significa? Llegar a tiempo, cumplir la palabra, que lo que usted habla, eso lo cumpla. No participar en chismes, tener integridad en su trabajo, pero también como jefes o líderes. Un líder verdadero no solamente ve a su colaborador con el signo pesos o como aquel que le está ayudando a hacer dinero, no. Lo ve como alguien que puede desarrollarse, que puede ayudar a potenciar y a crecer laboralmente, espiritualmente. Los ayuda, los impulsa. Entonces, la autoridad para los que son líderes, tienen equipos de trabajo a cargo, no se muestra solamente mandando, no se muestra solamente designando tareas, se muestra sirviendo a aquellas personas. Y créanme que cuando nosotros modelamos ese servicio, ellos van a trabajar con una mayor eficiencia, con más actitud, con más amor, con más entrega. El siguiente ejemplo que nosotros tenemos que dar es en nuestra relación con los demás. Entonces, vemos cómo los discípulos estaban discutiendo entre ellos, que quién era el más importante. Y ahí Jesús coge y pum, les pega su peinada a todos. Les dice, si usted quiere ser el más importante, pues a ver, lo veo sirviendo, lo veo lavando entonces los pies a los otros.
pero ninguno lo hizo. Entonces Jesús les mostró algo diferente, porque hoy vivimos rodeados de prepotencia, ¿cierto? Hoy vivimos rodeados de mucha competencia también. ¿Quién tiene más? ¿Quién sabe más? ¿Quién gana más? ¿Y quién tiene más reconocimiento? Pero Jesús nos enseña otro tipo de mentalidad, y ahí es donde viene el renovar de la mente. Ahí es donde viene la verdadera vida en Jesús. Entonces, ser ejemplo como amigo también incluye escuchar, ayudar, acompañar, perdonar. Ser ejemplo como vecinos, por ejemplo, no estar chismeando. Respetar, colaborar, mostrar amor. Ser ejemplo de compañero y hablar con la verdad. No destruir las reputaciones y apoyar en vez de estar siempre compitiendo por cosas. Entonces, el mundo necesita ver a Jesús en nosotros, iglesia. Lo más impactante de ese capítulo de Juan 13 es que Jesús dijo: como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces ahí es donde Jesús nos estaba diciendo: este es el ejemplo más grande que yo puedo darles, este acto de servicio. Jesús no dijo que lo admiráramos, Jesús dijo que lo imitáramos, ¿sí? Y los líderes de nuestro tiempo quieren es admiración, ¿sí? Pero Jesús dijo: imítenme, hagan lo que yo hice. Iglesia, y mire, tal vez la gente nunca lea una Biblia, las personas que nos rodean, pero sí van a ver nuestra vida, van a leer la vida que nosotros llevamos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos desarrollamos en las diferentes áreas. Quizás nunca estén aquí para escuchar un mensaje, puede ser, pero sí observarán cómo nos estamos comportando nosotros, cómo estamos nosotros desarrollándonos en las diferentes áreas. Y quizás nunca entren a una iglesia, pero sí van a ver cómo nosotros llevamos nuestra familia, cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Entonces, en esa historia, Jesús lo que estaba demostrando era su carácter. Y el carácter siempre habla más fuerte que las palabras. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque de nuevo nosotros podemos sermonear a nuestros hijos, pero ellos lo que van a escuchar es nuestra vida, lo que ellos están viendo. Nuestras esposas lo que van a ver es nuestra manera de comportarnos, si las estamos ayudando, si les estamos valorando, si les estamos dando palabras de afirmación. Entonces el ejemplo más importante que nosotros podemos dar es el ejemplo diario. Jesús no solamente vino a salvarnos, sino vino a dejarnos ese ejemplo de vida. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer también como iglesia. Que no nos enfoquemos solamente, digamos, en lo común que hace una iglesia, sino dejar ese ejemplo, ese legado en todos nosotros, para que nosotros podamos extender eso a nuestras familias, a nuestros hijos y a las personas que nos rodean. Para finalizar, algo importante que tenemos que tener en cuenta es cuando nosotros queramos ser ejemplo, queramos lavarle los pies al otro, hablando metafóricamente, es a qué temperatura también nosotros vamos a tener el agua con la que vamos a lavar, ¿sí? Porque podemos a veces lavar los pies del otro con un agua hirviendo o caliente, ¿sí? Y eso tiene que ver con nuestra actitud. A veces queremos ser ejemplo, pero queremos ser ejemplo a regañadientes. Queremos ser ejemplo a las malas. A veces nos pasa a los hombres, ¿no? Esto se hace como yo digo, ¿sí? O también a veces queremos lavar los pies con agua helada o fría, ¿sí? Sin una buena disposición, sin una buena actitud, sin las palabras correctas. Entonces también tenemos que poner esa temperatura del agua chévere, ¿sí? Disponible, dispuesta, bien chévere. ¿Listo? Bueno, le invito a que cierre un momento sus ojos. Bueno, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque tú modelaste el ejemplo, Señor, de lo que nosotros debemos hacer. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado estas palabras para hacerlas como están allí escritas, Señor,
y eso sabemos que va a traer bendición a nuestras vidas. Señor, hoy reconocemos que no hemos sido el mejor ejemplo en nuestra casa, que no hemos sido el mejor ejemplo en nuestro trabajo, con nuestros hijos. Reconocemos, Señor, que muchas veces queremos ser ese ejemplo, pero no tenemos la mejor actitud, la mejor disposición, que no hemos sido ese mejor ejemplo en el trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, Señor. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón y queremos vivir esa vida como tú nos enseñaste, Señor. A servir a otros, a no solamente pensar en mi beneficio, sino pensar también en el otro, Señor. Y yo te pido, por favor, que me llenes de tu amor. Te pido que me llenes de ti, Espíritu Santo, para que yo pueda amar a los demás, para que yo pueda respetar a los demás, para que pueda ser ese ejemplo de Jesús donde yo esté con mis hijos, con mis compañeros, con mi esposa. Y te pido que por favor afirmes mi identidad también en ti. Que me recuerdes que yo soy tu hijo, que tú me llamaste con un propósito especial, que mi vida no es solamente trabajar, hacer dinero, estudiar, sino mi vida te pertenece a ti y es para ti, para cumplir el plan y el propósito que tú tienes para mi vida, Señor. Padre, yo oro por mis hermanos, Señor, para que tú les des sabiduría, para que tú les enseñes, Padre, para que esta palabra que hoy aprendimos, Señor, quede grabada en sus mentes y en su corazón, Señor, y que seamos hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios hoy nos invita a poner en práctica el mensaje que acabamos de escuchar y enseñarlo a otros en nuestras reuniones familiares. También los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, YouTube e Instagram. Hola familia, recuerda que cada diezmo y cada ofrenda es una semilla de amor, gratitud y obediencia para Dios. Tus diezmos y ofrendas ayudan al sostenimiento de la iglesia en Bogotá, obras sociales, y también apoyan actividades, eventos, ayudas y el crecimiento continuo del ministerio y la obra de Dios. La palabra de Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Queremos darte tranquilidad. Cada ingreso es contabilizado, administrado y supervisado con responsabilidad y transparencia. Puedes dar tus diezmos y ofrendas en efectivo o por transferencia bancaria a la cuenta de ahorros del banco AB Villas. También puedes realizar tus pagos en Mercacentro, Carulla, Éxito, Reval, Surtimax, Efecti e Interrapidísimo. Gracias por sembrar con fe, amor y confianza. Juntos seguimos extendiendo el reino de Dios.